Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a empezar a resolver los ejercicios que quedaron pendientes del último lunes, estos que corresponden a la resolución de triángulos que no son rectángulos. Recuerden que a esos triángulos los llamamos triángulos oblicuángulos. Para poder resolver esos triángulos, recuerden que teníamos dos herramientas, que eran el teorema del seno y el teorema del coseno. ¿Cómo arrancamos el ejercicio? Lo primero que nos fijamos es si podemos utilizar el teorema del coseno. Para eso teníamos que tener dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces, si tenemos esa situación, dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, utilizamos el teorema del coseno. Cualquier otra configuración, utilizamos el teorema del seno, para lo cual recuerden que siempre es necesario contar con dos ángulos. Si no lo tenemos, hay que calcularlo. Bueno, este problema, bueno, ahí yo estaba revisando un poco la práctica y hay algunos problemas que le faltaron unos datos, u otros problemas que tienen alguna situación rara con respecto a, por ejemplo, el caso de los ángulos, como es este. Ahí salió mal el tipeado. Acá el ángulo es de 4/15 pi, dice, después vamos a leer de qué se trata el problema, 4/15 pi. Y este ángulo es de 11/30 pi. Bueno, vamos a leer el problema, lo vamos a resolver. Dice que un globo aerostático está en el aire, amarrado con dos cuerdas de cada lado. Entonces vamos a ir dibujando la situación que tenemos. Tenemos el piso, tenemos un globo aerostático, acá arriba, alto globo, y dice que ese globo está amarrado con dos cuerdas. Ahí tenemos las dos cuerdas que agarran al globo aerostático. La separación entre las estacas es de 800 metros. ¿Dónde ponemos los 800 metros? Acá, la separación entre las estacas. Vamos a ponerla estaca A y esta estaca B. Y nos dice que el ángulo que forma la cuerda de la derecha, vamos a considerar que esta es la cuerda de la derecha, con respecto al piso, este ángulo es de 4/15 pi. Fíjense que ese ángulo viene dado en sistema radián, o sea que lo vamos a tener que transformar. Y el ángulo que corresponde a la cuerda de la izquierda, dijimos que era 11/30 de pi. Y nos dice, hallar la longitud de cada una de las cuerdas, vamos a llamarlo a esto si quieren A y a esto si quieren B, y después la altura H a la que se encuentra el globo. Lo primero que tenemos que hacer es llevar los ángulos al sistema sexagesimal, porque nuestras calculadoras están configuradas seguramente para trabajar en sistema sexagesimal. Ahí, ¿qué hacíamos? ¿Cómo decíamos? Bueno, que pi es 180, entonces 4/15 de pi es x. Entonces x va a ser 4/15 de pi por 180 dividido pi. Se nos van los pi y nos queda que ese ángulo es de 4/15 por 180. Es un ángulo de 48 grados. O sea que este ángulo que tenemos acá es de 48 grados. Hacemos lo mismo con el otro ángulo. Ahora tenemos que 11/30 pi es x. Entonces sacamos el valor de x como 11/30 pi por 180 sobre pi. Se nos van los pi. 11/30 por 180
11 sobre 30 por 180 me da un ángulo de 66 grados. O sea que este ángulo que tenemos acá es de 66 grados. Bueno, entonces, en este triángulo, acá tenemos los 800 metros. Fíjense, no tenemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. O sea que no utilizamos el teorema del coseno, sino que tenemos que utilizar el teorema del seno, pero para eso necesitamos este ángulo. ¿Cómo calculamos ese ángulo? 180 menos 66 menos 48. Recuerden que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Eso también me da 66 grados. Entonces, ahora, 800 es al seno de 66. 800 es al seno de 66. Voy a revisar las cuentas. 180 menos 66 menos 48 es 66, está bien. 11 sobre 30 por 180 es 66, está bien. Entonces, 800 al seno de 66, como B, es al seno de 66. Como queremos averiguar B, pasamos el seno de 66 multiplicando sobre seno de 66. En este caso no hace falta hacer las cuentas porque esto y esto se nos va. O sea que ya tenemos que el valor de A son 800 metros. No, perdón, el valor de B son 800 metros. Para averiguar el valor de A, planteamos lo mismo. 800 es al seno de 66, como A es al seno de 48. Como lo que queremos averiguar es A, el seno de 48 lo pasamos multiplicando. Y ahí averiguamos el valor de A. 800 por seno de 48 dividido seno de 66. Eso nos da 650,78. 650,78 metros. Bueno, o sea que ya resolvimos A, la longitud de cada una de las cuerdas de amarre. Ahora nos dice a qué altura se encuentra el globo. Y para averiguar la altura, lo que tenemos que hacer es centrarnos en este triángulo rectángulo, por ejemplo. En este triángulo que es rectángulo, porque tenemos todos los datos. Tenemos el valor, este valor 650, que ahora eso sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Tenemos el ángulo de 66 grados. Queremos averiguar el cateto opuesto. Entonces, ¿qué planteamos? Que el seno de 66 es cateto opuesto, que es la altura sobre la hipotenusa, que es 650,78. Pasamos ese 650 multiplicando, y nos da que la altura del globo es 650,78 por el seno, ¿digo bien? De 66. Da 594,51 metros. A ver, el seno de este ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Para averiguar la altura pasamos multiplicando. Y ahí tenemos resuelto el problema. Bueno, continuamos. Dice que se desea construir una autovía para unir en forma directa las localidades de Esperanza y de Buenavista. Para eso se realiza un puente sobre la Laguna Azul. En la actualidad se llega a la ciudad de Buenavista siguiendo el trayecto que va de Esperanza, Costa Verde, Buenavista.
¿eh? O sea que en la actualidad, ¿cuánto recorremos y recorremos 120 más 180? O sea que en la actualidad recorremos 300 kilómetros. Dicen, ¿cuántos kilómetros se disminuirá el viaje con la nueva red vial? O sea, ahora vamos a ir en forma directa. Bueno, ¿qué tenemos acá? Un triángulo oblicuángulo, donde acá tenemos un lado, acá tenemos otro lado, y acá tenemos el ángulo comprendido entre ellos. Entonces, claramente es una situación donde tenemos que aplicar el teorema del coseno. A eso lo llamamos C. Teorema del coseno era un cateto elevado al cuadrado, más el otro cateto elevado al cuadrado, el otro lado, perdón, elevado al cuadrado, 2 por un lado por el otro, por el coseno del ángulo que forman entre ellos, en este caso es de 100 grados. ¿Estamos? Recuerden que esa operación vamos a tratar de hacerla toda junta, por lo tanto todo lo que está dentro de la raíz lo ponemos entre paréntesis. Entonces eso es 120 al cuadrado más 180 al cuadrado menos 2 por 120 por 180 por el coseno de 100 grados. Cierro paréntesis, igual. Eso me da 233,02. 233,02 kilómetros. Que es lo que mide el lado C. O sea que, ¿cuál sería el ahorro en ruta? Y serían los 300 kilómetros menos 233,02. Entonces nos estaríamos ahorrando 69,97 kilómetros. 66,97 kilómetros. Si trabajaron con un poco menos de decimales, a lo mejor le da 67 kilómetros, pero ese es el resultado. Este ejercicio 16, tanto el 16 como el 17, no lo hacemos porque le faltan unos datos. No resolver porque faltan datos. Igual el 17. Vamos a revisar un poquito la guía de ejercicios para que no vuelva a pasar este tipo de cosas. Bien. Entonces, seguimos. Dice, hallar el ángulo de inclinación del siguiente tobogán. Vamos a ver un poquito qué configuración tenemos. Hay que calcular este ángulo X. Acá tenemos un lado que mide 18. Acá tenemos otro que mide 7. Esos lados no forman parte el ángulo no está determinado por esos lados, así que no aplicamos teorema del coseno. Pero acá, ¿qué podemos decir? Que 7 es al seno de 18, perdón, 7 es al seno de 36, como 18 es al seno de X. 7 es al seno de 36, como 18 es al seno de X. Como queremos averiguar seno de X, lo pasamos del otro lado multiplicando. ¿Y qué pasamos? Lo que está multiplicando, que es el seno de 36, lo que está dividiendo lo pasamos multiplicando, y el 7 que está multiplicando arriba lo pasamos abajo. Entonces ahí sacamos el seno de X, que es 18 por seno de 36 dividido 7. Acá 7 es al seno de 36, como 18 es al seno de X. Acá me está pasando algo medio raro. (18 por seno de 36 dividido 7).
No, acá hay un problema, chicos, en estos ejercicios. 7 es al seno de 36, como 18 es al seno de x. Eso está todo bien. No, vamos a tener que cambiar los datos. Y para que esto funcione, esto tiene que ser, por ejemplo, 12 metros. 12 metros. Si no, ustedes se van a dar cuenta de que no. Si tienen estos datos, les va a dar un error. Si cambiamos eso a 12, porque si no me conduce a un error, entonces nos queda 18 por seno de 36 dividido 12. Ahí sí, esto acá me da 0,8816. Entonces, para averiguar x, es el arcoseno de 0,8816. En la calculadora hacemos shift seno. Y eso nos da que el ángulo es de 61 grados, 50 minutos. Bueno, disculpen, ahí había un error también en el ejercicio. No lo percibimos cuando... Bueno, continuamos. Hallar la longitud del cable carril. Vamos a ver bien qué dato tenemos acá. Lo que queremos calcular es este lado. Este lado. Tenemos como dato este lado, que es 1,2 kilómetros. ¿Está? Entonces, y no tenemos otro dato. Entonces, acá tenemos un ángulo de 65, o sea que podríamos calcular este ángulo, que sería 180 menos 65. 180 menos 65, ese ángulo es de 115 grados. 115 grados. Entonces, si conocemos este ángulo, podemos calcular este ángulo. 115 más 21, y después hacemos 180, o sea que este ángulo que tenemos acá es de 44 grados. Creo que ahora sí podemos plantear todo. O sea que, ¿qué decimos? 1,2 kilómetros es al seno de 44, como esta longitud, si quieren la llamamos C, como C es al seno de 115. Entonces, para averiguar C, pasamos el seno multiplicando. 1,2 dividido seno de 44, y ahí nos da la longitud del cable carril. Entonces sería 1,2 por seno de 115 dividido seno de 44. Eso nos da 1,5656. 1,56, si queremos trabajar con un poco más de precisión, 56 kilómetros. Bueno, por último tenemos hallar el valor de los lados y de los ángulos faltantes en la siguiente figura. Bueno, podemos ir arrancando con lo que tenemos. Acá tenemos un triángulo rectángulo, o sea que podemos calcular el lado C. Como tenemos este cateto y tenemos este cateto, el valor de C lo calculamos por Pitágoras, porque es una hipotenusa. 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. Eso nos da raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. Eso nos da 50. Entonces ya tenemos este lado que este lado.
que vale 50. Ahora vamos al otro triángulo. Esto mide 35, este 68, o sea, podemos calcular este valor de este ángulo gamma. Hacemos 180 menos 35 menos 68. Este ángulo vale 77. Y para calcular el valor de D, podemos aplicar el teorema del seno. D es al seno de 68, como este lado C, que valía 50, es al seno de 77. Esto lo pasamos multiplicando. Entonces, 50 por seno de 68 dividido seno de 77. Eso me da 47,57. 47,57. O sea que este valor de D es 47,57. Podemos calcular el valor de E haciendo lo mismo. D. No, perdón. C es al seno de 35, como 50 es al seno de 77. Entonces C nos queda seno de 35 por 50 sobre seno de 77. 50 por seno de 35 dividido seno de 77. Eso nos da 29,43. O sea que este lado C vale 29,43. Bueno, ahora tenemos que ir al último triángulo. Sacamos recién esta medida. Vamos a reforzarlo un poco. Esta medida. Ahora tenemos ese lado. Entonces podemos calcular este ángulo. Vamos a llamarlo, este ángulo que no se ve bien, la letra, vamos a llamarlo ángulo alfa. Entonces, ¿cómo planteamos para calcular el ángulo alfa? Y decimos que 25 es al seno de alfa, como este valor de C, que calculamos recién, 29,43, es al seno de 64. ¿Cómo hacemos para calcular el seno de alfa? Bueno, lo pasamos multiplicando del otro lado. Entonces acá nos queda 25, el seno de 64 que está dividiendo lo paso multiplicando, y el 29,43 que está multiplicado pasa dividiendo. 25 por seno de 64 dividido 29,43. El seno de ese ángulo da 0,7635. Para averiguar alfa es el arcoseno de 0,7635, shift seno, y eso nos da 49 grados 46 minutos. O sea que este ángulo es de 49 grados 46 minutos. ¿Sí? Entonces podemos calcular este ángulo ahora. Hacemos, a eso le sumamos 64, y le restamos 180, o sea que este ángulo que tenemos ahí arriba es de 66 grados, 66 grados 13 minutos. Y ahora podemos calcular este lado F. ¿Cómo hacemos? F, a ver, lo voy a hacer acá arriba. F es al seno de 66 grados 13 minutos, como este valor de C,
que era 29,43, es al seno de 64. Pasamos esto multiplicando, y de ahí despejamos el valor de f. Entonces, 29,43 por seno de 66 grados 13 minutos dividido seno de 64. Eso da 29,96. El valor de f es 29,96. Bueno, y con esto terminamos la práctica, terminamos esta unidad. Revisen los ejercicios, cualquier cosa, consultan, mandan un mensaje en el campus. Bueno, hasta luego, nos vemos.